A mí y a ella, por supuesto, para hablar de todos los temas. Claro, por supuesto. Bueno, ya lo presentamos antes de irnos a la pausa. Jessy Taí Hackman está con nosotros. Por si recién te enganchás a Remix de Noticias, gracias por estar, No, esta gracias tarde. a ustedes. Bueno, tenemos que hablar de la deuda sobre todo, ¿no? ¿Qué números estamos manejando ahora desde la Argentina? Bueno, en lo que va del gobierno, Sí. en los primeros 16 meses, tenemos emisiones por casi 90.000 millones de dólares, que es Nada un más. récord histórico. Ustedes se acuerdan, hace un año fue, cuando se hizo el acuerdo con los fondos buitres para Sí. cerrar ese capítulo, muchas agencias internacionales daban la noticia de que la Argentina se había convertido en el país que había hecho la mayor emisión de deuda en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, que el proceso de endeudamiento que la Argentina tomó en este año y medio, por lo menos, es realmente preocupante. El problema no es solamente el monto, sino cuál es el uso, cuál es el destino de la deuda, ¿no? Sí, y además también significaría cuántos años de endeudamiento. Bueno, si mirás la historia argentina, que una manera de mirar la historia económica argentina es mirar la historia de la deuda externa, desde el empréstito Baring en el gobierno de Rivadavia, en 1822 hasta el presente, siempre la deuda externa es un tema recurrente. Si vos parecer sin solución. Sin solución, y que además nunca tuvo el destino que supuestamente se le iba a dar, ¿no? Siempre se dice, bueno, Fue tapando agujeros, diría. Necesitamos para hacer inversiones, obras de infraestructura, ¿no? Que uno podría decir, bueno, estaría muy bien. Nos endeudamos, pero con una razón extrema. En general no se ha usado para eso, y lo alarmante en este caso, lo que está pasando ahora en la Argentina, es que así como crece el endeudamiento, crece la fuga de capitales, es decir, los dólares que se sacan de la economía, ya sea grandes jugadores o pequeños. Este trimestre, el primer trimestre del año, más de 10.000 millones de dólares, que es también una cifra, un récord desde el año 2004. Hablan ustedes, perdón, los economistas, con una liviandad de las cifras que a mí me queda latiendo el ojo, porque creo que ni siquiera en 4 siglos de vida podríamos llegar a tener ese dinero, ¿no? Sí, sí. Hablo de los argentinos. Si te lo imaginas en billetes, obviamente no, es imposible, es algo utópico pensarlo. Así es. Y obviamente, efectivamente, ¿no? Nunca hay que olvidarse detrás de las cifras. Hay intereses, hay personas, hay gente, pero el problema es que ese dinero, como decía recién, hoy está jugando un papel, como otras veces en la historia argentina, para financiar gastos que no generan luego la posibilidad de poder pagar esa deuda, ya sea fuga de capitales, como decía recién, o, por ejemplo, financiar importaciones de bienes de consumo, que es un fenómeno que también la Argentina está creciendo mucho. Sí. Es decir, el año pasado pasó algo muy particular, cayó el consumo, todos los economistas dicen cayó el consumo, pero si vos mirás, por ejemplo, la Argentina aumentó la importación de bienes de consumo. Entonces, significa que estamos sustituyendo consumo local por consumo importado. Es decir, lo que antes comprábamos acá, ahora lo traemos de afuera. Y esos son dólares que se van de la economía. Entonces, si la deuda externa vos la usás, ya sea para financiar fuga de capitales o financiar bienes de consumo importados del exterior, claramente la perspectiva a mediano plazo es que no vas a tener los dólares para pagar la deuda. Y la última vez que nos pasó que teníamos una deuda tan grande que ya no teníamos de dónde sacar dólares para pagarla, ustedes se acuerdan cómo terminó eso, ¿no? Ahora, Itaí, estamos hablando que estamos a un año y medio de gobierno del presidente Mauricio Macri. 2019 sería la finalización. ¿Llegamos a pagar ese importe de deuda que tenemos, o en realidad termina el gobierno de Mauricio Macri y Argentina continúa en la paga? Bueno, venimos a un ritmo muy acelerado. Hay que decir que veníamos de un nivel de endeudamiento. En general, los economistas medimos el endeudamiento no solo en montos absolutos, sino en la famosa relación con el PBI, ¿no? Siempre se dice, bueno, la deuda es 30, 40, 50% del PBI, porque efectivamente lo relevante no es solamente cuánta plata debes, sino qué capacidad tiene tu economía para devolverla. Para devolverla, exactamente. Venimos de un nivel bastante bajo de endeudamiento, entonces hay margen, digamos. Claro. El problema es que el ritmo es muy acelerado, y el otro problema es que estos son cosas que la gran mayoría de los bonos que se emiten no se cancelan antes del 2019. Es decir, la pelota de endeudamiento que se está generando le va a tocar al próximo gobierno, bueno, ¿no? Pero entonces eso también siempre, diríamos. Pero es la historia de la deuda externa. El gobierno ha pasado lo mismo, claro. Toma la voz, dame la mí, te la paso a vos. Es como que acá pasamos una pelota y la vamos Es muy fácil endeudarse indiscriminadamente. ¿Alguna vez se va a pagar? Bueno, ese es el problema. ¿Qué piensan los economistas? ¿Alguna vez en un futuro nosotros que estamos aquí viviremos el pago de la deuda externa o no? Lo que arrastramos durante un montón de años, la otra deuda, ¿no? Así es. Y el tema es quién la va a pagar también. Bueno, por eso te pregunto si alguna vez, utópicamente, uno va a llegar al punto tenemos que hacer. de la edad de decir, bueno, pagamos la deuda externa, ¿no? Que el anuncio del presidente, cual sea,
que sea, diga, pagamos la deuda externa. ¿Ustedes creen, los economistas, que eso puede suceder? Muy difícil. Obviamente hoy ninguna economía del mundo funciona sin endeudamiento, ¿no? Como ninguna persona funciona sin se necesitan crédito. créditos, Exacto. El problema es que la relación entre, por un lado, la relación entre el endeudamiento Pero las y tus personas ingresos... lo pagan, las personas debemos de pagarlo, porque sí, si no, no te queda otra. Y además, muchas veces con tasas de interés totalmente usurarias, ¿no? Cualquiera que haya visto cómo funcionan las tarjetas de crédito o créditos hipotecarios. O los mismos créditos personales que por ahí te ofrecen, claro, cuando sacás la cuenta de todo lo que vas a pagar, 3 o 4 veces de lo que te prestan. O las llamadas telefónicas de los mismos bancos, que es la casa de bobos. Admito, porque yo fui uno, ¿no? Sobre todo, además, los créditos muy baratos que están destinados a gente que no tiene a lo mejor un empleo formal. Tal cual. Entonces no puede ir a un banco, demostrar un recibo de sueldo. Y esos créditos baratos, ¿vieron esas propagandas que uno ve cuando va por la calle? A veces plata ya, crédito fácil. Esos tienen tasas de interés realmente usurarias, que incluso ameritarían una investigación de la justicia argentina, del Poder Judicial, de la unidad que se dedica a delitos financieros, porque realmente eran tasas de interés que están por fuera de la ley incluso, ¿no? La última que le hago, porque hay gente que ya tiene un préstamo hipotecario y tengo entendido que quieren pasarse a esta nueva modalidad, a la nueva modalidad del Banco Ciudad, el Banco Nación y Banco Provincia, pero muchos no lo quieren hacer porque no se quieren arriesgar, porque dicen que no saben si es estable y si es viable. ¿Es real o no esto? Es los nuevos créditos hipotecarios. Los nuevos créditos hipotecarios. Una persona que compró su propiedad con un X cantidad de dinero y ahora quiere pasarse a esta modalidad para pagar menos de cuota. Sí, es verdad que la cuota va a ser más baja, pero son bastante, digamos, tienen un peligro latente, que son créditos indexados a inflación en un país que no suele tener estabilidad de precios a 20, 30 años, y corres el riesgo, no que te aumente mucho la cuota, sino que si hay procesos inflacionarios y siguen aumentando los precios, te agreguen cuotas. Porque así es como funcionan estos nuevos créditos. Si aumenta la inflación, te agregan cuotas. Entonces, te anotaste para un crédito a 20 años y a lo mejor 30, 40, 50... Y además tienen el peligro, como pasó en muchos países del mundo, esto hay que mirarlo con atención. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis en Estados Unidos, también en Europa, de las famosas crisis de las hipotecas? Porque cuando uno da créditos a tasas, a cuotas muy baratas, obviamente la gente se anota, porque tengo que pagar 6.000, 7.000 pesos por mes, a lo mejor es lo mismo que me sale un alquiler. Tal cual. Y entonces parece muy atractivo, pero ojo, porque en los países en los cuales se hizo eso, se generó una burbuja en la cual después la gente no puede pagar o nunca termina de pagar y termina en grandes crisis hipotecarias y económicas, como pasó en Estados Unidos en el 2008, como pasó en España. Exactamente. Sobre todo cuando el Estado fomenta créditos hipotecarios con cuotas baratas, pero no actúa también sobre la oferta de viviendas, ¿no? Que es el otro. Si uno hace solamente política de demanda en el mercado inmobiliario, pero no hace ninguna regulación sobre qué se construye, cómo se construye y para qué destino se usa la vivienda que se construye, terminan estas burbujas que luego explotan. Gracias por venir. A ustedes. Y a usted le invito a pasear por el mundo, ya que usted, no sé si puede o no,